Hola, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cómo están? Hola, Lick. Buenas noches, Lick. Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, muchas gracias. Yo los Buenas hacía noches, bailando. Lick. Bendiciones. Gracias, igual. Yo los hacía bailando. Usted nos mandó link, por eso no estamos ahí. Bueno, hagamos una fiesta virtual. Estaba viendo que se fue la luz en la facultad, ¿va? ¿Vieron esa noticia? Sí, Lick. No han pagado la luz. Sí, hombre. Un transformador fue dañado o algo así, dijeron. Sí, algo así bien. Antes de iniciar la clase, solo con una consulta. Tengo entendido que el examen, el segundo parcial de nosotros es para el día viernes 5 de abril. Confírmenme, por favor. Pues todavía estamos en la espera de que sea oficial. Unos catedráticos, bueno, unos licenciados nos han dicho sí, otros no, pero todavía no han publicado nada en la página. Ok, bueno, las notas de internacional público de nosotros considero que van a ser en esta semana o en esos días para no ser tan largo no es porque ¿Cómo nos fue, Eli? van a esperar, sino que he estado calificando todavía y sí, es que ustedes son varios, la clase de nosotros es bien grande, entonces sí me ha costado un poquito calificar, pero no se preocupen, ya va a estar en estas en estos días voy a publicar sus notas. Otra cosa, el tema para examen. Según el programa que tenemos de la facultad, hemos estado abarcando o hemos visto varios puntos, por ejemplo, las generalidades, el punto 2, el estado, los elementos del estado, que eso lo estamos viendo, estamos dentro del, lo estamos viendo ahorita, la teoría general de los tratados, que acabamos de terminar de ver, y en el segundo parcial está la adquisición del territorio e instituciones de protección del derecho internacional. Vamos a tratar de abarcar, vamos a ver, la otra semana no hay clases, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de abarcar la mayoría de los puntos que hemos visto. Como tenemos los libros y los libros tienen las notas, la bibliografía tiene parte de lo que hemos visto en clase y dentro del programa de estudios, vamos a continuar con la misma bibliografía. El examen, ¿qué viene en el examen? Lo que hemos visto en clase, así como el primer parcial, lo que vimos en clase y obviamente ampliado con lo que están los libros. Entonces, Belisario, contame. Y con una consulta solo con respecto al segundo libro que usted nos hizo favor de publicarlo escaneado. No sé si habrá una posibilidad de que se pueda corregir. Es que hay algunas páginas que la verdad no son tan legibles como para leerlas. Lo que puedo hacer es entregarle o prestar el libro a alguien que le saque copia y ustedes reproducirlo de esa forma, creo yo. ¿Quién levantó la mano? Sergio. Si está bien, licenciado, estaría excelente esa opción. Sergio levantó la mano. Buenas noches, gusto saludarle. Una consulta de los libros. Belizardo se me adelantó un poquito con el tema de que las hojas no están completas. Entonces, los dos libros vamos a utilizar, tanto el de
pues uno que nos pasó y el de Larios Ochaeta. Pero ¿de qué hoja o de qué página? ¿Qué página, licenciado? Sí, Para- esa información se las voy a dar concretamente en el chat, porque tenemos que ver los temas. Entonces, no se preocupen por eso, así como la vez anterior, yo les voy a pasar el dato exacto de qué página, o tal vez lo vamos a ver todo desde cuando empezamos hasta el día de... Porque si el examen es el día 5, tenemos clase todavía el día 2, martes 2. Entonces, ese Licenciado, día, perdón, tengo entendido que la otra semana todavía hay clases. pues no les sabría decir. Yo tengo entendido que no. Según nos había dicho a nosotros, sí. Con usted sería únicamente el martes, porque viernes es el único día que no va a haber clases, pero no sé. Bueno, así es que yo me estoy adelantando a la Semana Santa, sí tiene razón. Bueno, el día martes les doy la información ya oficial de los exámenes, no se preocupen por eso. Alma, cuénteme, Alma. Gracias, licenciado. Buenas noches. Bueno, sí habían comentado que iban a haber clases la otra semana, entonces, como usted decía lo del libro, ¿cómo podríamos hacer para que, porque es que sí, no es legible algunas hojas Bueno, si tenemos clases el martes? día martes, yo se lo dejo a alguien de la clase para que ustedes le saquen copia, no hay problema. Ah, perfecto. Y Si ya nos hiciera el después, gran favor. y ese mismo día también ya les doy en concreto el número de páginas, no se preocupen. Obviamente no Bueno, va a ser, el examen en el segundo parcial no va a ser ninguna sorpresa, obviamente no va a haber mala fe de parte de nosotros para ustedes, ¿verdad? Lo que les indicaba en su momento, a mí me interesa que ustedes aprendan. gracias, Lico. Bueno, quisiera, la verdad, como ustedes han estado durante mucho tiempo haciendo clases en línea, ¿verdad? Y la mayoría de veces tienen apagada la cámara. Yo quisiera solicitarles con todo respeto y con favor si pudieran abrir sus cámaras porque ya tenemos clases presenciales también y tener apagada la cámara es como que si no estuviéramos en clase, ¿verdad? Entonces quisiera rogarles por favor que enciendan su cámara para poder verlos también, pues porque a veces solo las letras de sus iniciales, de sus nombres iniciales están ahí. Y para iniciar la clase, la continuación del curso no es que vaya de tema en tema, ¿verdad? O programa, así como el programa, sino que hay temas que se derivan de otros temas. Y eso es lo que va abarcando todo el contenido del programa. Quisiera solicitar que por favor ustedes, si fueran tan amables de hacerme preguntas relacionadas a lo que hemos visto hasta el día martes. Si tienen alguna duda para poder remarcar, lastimosamente tiempo no tenemos para poder hacer algún repaso, porque si se dan cuenta, la próxima semana solo tendríamos martes, después Semana Santa, después un día de exámenes, salvo que ustedes pudieran conectarnos un día sábado o día domingo para aclarar dudas, que me parecería excelente. Pero la clase no va a ser repetir todo, o el repaso no va a ser, como su nombre lo indica, repaso desde el día 1 hasta el último día que hemos visto, sino que en concreto las preguntas que ustedes tengan, preguntas concretas, para hacer un ejercicio relacionado a ese posible repaso que vayamos a dar. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos visto hasta acá? Aquí me parece conectado Byron Orlando. ¿Cómo está Byron? Bastante bien, licenciado. Aquí estaba leyendo ¿cómo se llama?
el contenido programático de cada uno de lo que dice el pensum, lo que dice el contenido. Estaba leyendo lo que hemos visto y lo que está escrito aquí, ¿verdad? Claro, ¿y usted ha tenido alguna duda con relación a lo que hemos visto? Fíjese que no, es bastante entendible la clase, licenciado. No tengo, tendría que, fíjate, eso precisamente estaba viendo. Después de leer eso, estaba empezando, mi intención era agarrar mis notas para, de repente, sea algo para formularle alguna pregunta. Pero ahorita estoy bien, licenciado. Muchas gracias por su preocupación. Muchas gracias. Oscar, ¿cómo estás, Oscar? Aquí te veo en la cámara. ¿Qué tal, Lick? Muy buenas noches, mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Alguna duda que tengas con relación a lo que hemos visto? Por el momento no, Lick, estoy bien. Estoy anotando un poquito con relación al otro libro porque todavía no lo tengo a la mano. Ah, bueno. Sí, Lick, muchas gracias, muy amable. Ana María, usted que anda por ahí. Vamos a ver, Nelly. Hola, Nelly, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado. Bien, gracias. Por lo que a mí, en mi parte, yo la verdad entiendo demasiado bien la clase y me agrada mucho lo que es el derecho internacional y le estoy comprendiendo bastante. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿alguien que tenga una duda? Por favor, no sean así. Ana María, anda por ahí usted. Alma Fernanda. Sí, Lick, No, yo sí vamos tengo a- una duda, yo sí me quedé con una duda, precisamente ahorita la encontré. Usted habló la clase pasada de los estados compuestos, pero yo no le entendí esa parte cuando usted habló de los estados compuestos. Bueno, vamos a iniciar la clase con usted. Gracias. El estado compuesto, por ejemplo, le decía y estaba la clasificación que dentro de los estados dentro del estado se divide o hay una clasificación doctrinaria político-territorial. ¿Qué significa política territorial? Esto quiere decir que está representado por un grupo de personas denominado gobierno y que hay un territorio en donde está delimitado el estado. Un ejemplo es Guatemala. Y Guatemala está conformado por varios departamentos, 22, 23 departamentos, 22 por municipios, y estos por municipios. Por ejemplo, Guatemala, el departamento de Guatemala tiene 17 municipios, y así sucesivamente. Pero las normas jurídicas que emite el organismo legislativo van dirigidas totalmente, y lo vimos en la ley del organismo judicial, que van dirigidas totalmente hacia toda la población, porque dice que todas las personas que están dentro del territorio están sujetas a las normas jurídicas. Y esas normas jurídicas que emite o que autoriza, promulga, sanciona el organismo ejecutivo y que fueron realizadas por el organismo legislativo son hechas para todos los habitantes de los 22 departamentos de Guatemala. Esto quiere decir que estamos unificados por un organismo ejecutivo, un organismo legislativo y uno judicial. A eso se refiere la clasificación con relación a el Estado unitario. Somos únicos e indivisibles. En cambio, el Estado federado, y ponía yo el ejemplo de Estados Unidos, de México y de Brasil. Cada estado, por ejemplo, en Estados Unidos, imagínese usted Texas, California, Utah, Nueva York, Dakota del Sur, Dakota del Norte, cada uno de ellos conforma un estado y todos los estados conforman Estados Unidos. Pero cada uno de los estados tiene su propia ley dirigida a cada uno de las personas que viven dentro de ese estado. Pero hay leyes federales que abarcan, entonces esas leyes se denominan estatales, están dirigidas directamente para el estado en sí, para ese estado en concreto. Y las leyes federales son las que están hechas para todo el estado.
para todos los estados a los que ya mencionamos. Y así sucesivamente. En México también, por ejemplo, el estado de Tuxtla Gutiérrez, y les ponía el ejemplo de Chiapas, ¿verdad? De Chiapas y de Tapachula. El estado de Tuxtla Gutiérrez, Michoacán, Tijuana, todos ellos tienen sus propias leyes, tienen su propia policía, su propia administración, y que algunas normas son aplicables, o no, todas las normas de esos estados son aplicables a cada uno de los habitantes de esos estados. Y las normas federales son las que son aplicables a todos los estados. Entonces aquí tenemos un estado federado. Y el estado compuesto es aquel estado, y no hay muchos ejemplos. Esto se deriva del análisis doctrinario. Entonces, o el estudio doctrinario. Esto quiere decir que el estado compuesto, y yo ponía el ejemplo de Serbia y Montenegro. Serbia y Montenegro son dos países que se desprendieron de la antigua Yugoslavia. Yugoslavia era un país unitario que tenía sus propias leyes, pero después de la Segunda Guerra Mundial, en 1990, después de la caída del muro de Berlín, todos esos estados satélites de la Unión Soviética empezaron a separarse. Parte de eso fue que la Unión Soviética se separó en 17 naciones. Y derivado a que esas naciones, Yugoslavia era uno de esos países satélites de la Unión Soviética. Entonces, en ese momento, Yugoslavia en su estado unitario tenía sus propias leyes, pero se divide entre Serbia y Montenegro. Y esto quiere decir que Serbia y Montenegro crean sus propias leyes. Entonces, habían todavía regiones que todavía eran abarcadas o eran por parte de las leyes de Yugoslavia. Entonces, a eso se refiere la doctrina, de que habían estados, eran estados distintos, o son de estados distintos, pero todavía tenían o eran regulados por leyes de la antigua Yugoslavia. Entonces, la doctrina prácticamente a eso es lo que se refiere por estado compuesto. La unión de estados unitarios con estados federados. Son bien escasos los ejemplos, por eso es que a veces como que se confunde, no logra comprender uno también esa forma de estado, porque no pasa siempre, ¿verdad? Son bien raros los temas. Maynor Estrada y después Pedro Martín. Maynor, contame. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Y vos? Bien, igual, gracias, licenciado. Mire, fíjese que quería que me ampliara sobre la fuerza necesaria, pero de los principios del derecho internacional público, ya que no lo tengo muy claro. Estaba buscando, pero no encontré nada relacionado a ello. Gracias. Fuerza necesaria, ¿eso en qué tema lo vimos? No recuerdo. En los principios del derecho internacional público, fue el día 8 de marzo. Así aquí lo tengo. Yo lo veo. Cuando vimos lo del Jus Cogens. Cuando estábamos hablando de eso, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Lo que pasa que en este caso, dentro de los principios del derecho internacional, era relacionado al justnaturalismo y ese derecho humanitario internacional, ese que prácticamente está basado en los derechos que son propios del ser humano y que son por naturaleza, nos pertenecen a nosotros. Y dentro de eso, veíamos de que el derecho, los principios es el fundamento o el inicio de cualquier situación que se da dentro de las ramas del derecho. Pero no son solo derechos, sino que son derechos y obligaciones. ¿Se recuerdan de que yo les pregunté qué significaba derecho? Y ustedes me dijeron que era, y determinamos y definimos qué es derecho. Era la satisfacción de algo para una persona, y que era obligación exigir esa satisfacción. ¿Se recuerdan? Y poníamos de ejemplo la compraventa. La satisfacción era entregar el dinero o entregar el bien, y la obligación era satisfacer
entregando el bien o entregando el dinero, depende de la forma. O sea, siempre va a ir aparejada esa situación. Y decíamos que el jus cogens tenía, y hablábamos del jus cogens con relación a que es imperativo, que es imperio de la ley, ¿verdad? Es aquello que nadie está encima de la ley y que la ley va a ser siempre superior a cualquier situación que se dé dentro del ámbito del derecho. Siempre salvaguardando los derechos humanos y las garantías constitucionales que nosotros tenemos. Entonces, la fuerza necesaria estaba determinado en que no puede ser que cada una de esas ramas o cada uno de esos derechos, cada una de esas obligaciones, cada uno de eso que es inherente a nosotros, que ustedes lo comprenden de esa forma como inherente, tiene que tener la fuerza necesaria para sobreponerse a esa situación que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, y veamos siempre la compraventa. Yo, comprador del bien, estoy satisfaciendo esa compra, mi derecho, pero mi obligación es entregar el dinero. ¿Estamos bien ahí? Ahora vayámonos con el vendedor. Él está satisfaciendo recibiendo el dinero, pero su obligación es entregar el bien. Entonces, la fuerza necesaria, en ese ejemplo, por ejemplo, es que cada uno de esas personas que participan en ese negocio jurídico, es que tienen la obligación, cada uno tiene esa fuerza o cada uno tiene esa potestad de exigir el cumplimiento de esa obligación y el ejercicio de ese derecho. Tiene la fuerza necesaria para poder exigir. Yo porque tengo el dinero, yo porque tengo el bien y lo voy a intercambiar por lo mismo, ¿verdad? Por dinero o por el bien. Eso va a ser, ese es un ejemplo dentro de esa compraventa. Y pues hay miles de ejemplos. Por ejemplo, se me ocurre, vayámonos a derecho civil, la patria potestad o la obligación de prestar alimentos. La fuerza necesaria va a ser la vinculación que pueda existir entre el niño y el padre. La vinculación que puede existir entre el esposo y la esposa, el marido y la mujer. Pero ¿cuál va a ser la fuerza necesaria? Por ejemplo, o cuál va a ser el vínculo que una esa relación. Haber tenido o haberse casado o haber celebrado su matrimonio de forma legal y estar inscrito en el RENAP. Entonces la fuerza necesaria va a ser ese vínculo, ese puente donde vaya a existir para no ser, en este caso, desvinculada esa relación o ese negocio jurídico. ¿Me entienden? ¿Quién me preguntó aquí? Minor. ¿Estamos bien, Minor? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Me podrías dar un ejemplo vos de lo que acabamos de explicarte y cómo lo comprendes, cómo lo comprendiste? En pocas palabras, licenciado, es poder exigir un derecho Ajá. Y sobre cumplir. una obligación de alguna persona jurídica o individual, ¿verdad, licenciado? El ejemplo yo lo puse como persona individual, pero dentro de los estados es esa vinculación que existe. Por ejemplo, un tratado, un convenio, y lo podemos determinar y lo podemos poner de ejemplo como el Tratado de Libre Comercio. Bajos aranceles, mayor importación, exportación de bienes. Pero eso va a ser de una forma macro. Va a ser entre estados, va a ser entre organismos internacionales y el Estado. Va a ser una fuerza necesaria. O sea, es algo que siempre va a tener un vínculo entre esas dos situaciones. Obviamente, el ejemplo fue en derecho privado o en derecho civil, pero ahora apliquémoslo al derecho internacional público, que es la relación entre esos estados, el vínculo que existe entre esos estados. Perdón. Después viene Ana María. Ana María, por favor.
Aquí me aparece Alma Fernanda. ¿Cómo está, Alma? Chilik, hola. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿alguna duda con relación a lo que hemos visto? Yo ya le hice la consulta, Lick. Yo fui la que le pregunté sobre los estados compuestos, que ya me explicó, gracias. Okay, sí, gracias. Bueno, dentro de lo que veníamos viendo y la clasificación político-territorial de los estados, también está, y vimos la forma de gobierno, vimos la monarquía, la república, la democracia, la dictadura, la tiranía y el totalitarismo. Algo muy importante de eso con relación a recapitulando el tema, no es que siempre van a llegar de esa forma que les explicaba yo en su momento, sino que se convierte en esa forma, ¿ya? Puede ser que una dictadura primero inicie, por ejemplo, con un golpe de Estado y después se va sucediendo hay una sucesión de poder entre familiares, entre generaciones, para ampliar. Después, dentro del tema, después de esto, veíamos la forma del gobierno y era lo que les explicaba. Sergio, perdón, no te voy a... Contame. No hay pena. Quiero volver a tocar el tema de los estados compuestos. Cuando hablamos de estados compuestos, ¿es una sola soberanía o cada estado mantiene su soberanía? Porque usted hablaba de que el estado compuesto se rigen bajo una misma ley, pero cada estado tiene su soberanía, su propio gobierno, o es un gobierno y una soberanía de los dos estados. En este caso, por ejemplo, en ese momento de la historia, con el ejemplo que les ponía con la antigua Yugoslavia y Serbia y Montenegro, era que ahora sí ya tienen su propia soberanía, pero en ese momento se convirtió, por eso la doctrina les decía yo que era compuesto porque tenía parte de mientras hacía la transición, pero ahora son estados totalmente independientes, porque un ejemplo es, por ejemplo, cuando en los mundiales, en los últimos mundiales, si no estoy mal, en 1998, asiste al mundial Serbia y Montenegro, a ese mundial de Francia. Posteriormente, en otro mundial ya solo asiste o gana la clasificación Serbia. Entonces, ahí ya se crea la propia soberanía, pero en ese momento que es un estado compuesto, puede ser de las dos formas, por eso se llama compuesto, que ejerza la soberanía dentro de lo que está pasando en ese momento, y posteriormente ya cambia a soberanías individuales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita ya Montenegro es un país y Serbia es otro país. Entonces, en ese momento de la historia sí se determinaba la soberanía y las leyes abarcaban hasta cierto punto las dos cosas. O sea, licenciado, que se puede decir que el término de estado compuesto es únicamente doctrinario. En la realidad no existe. Son bien pocos los ejemplos de eso. Podría mencionarte Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, que también fueron separados de la antigua Yugoslavia. Kosovo, que él todavía no es un estado independiente, pero no ha sido reconocido. Y eso íbamos a ver ahorita. Por ejemplo, ¿cómo nacen los estados? Y los estados nacen, ¿cómo es el nacimiento de los estados? Y nos vamos a la historia y nos retrotraemos a 400, 500 años antes. Por ejemplo, en el año 1500, cuando se estaban desvaneciendo todos los imperios de la antigüedad y empiezan a formarse todas esas repúblicas o todos esos países que conocemos actualmente. Se empieza a desaparecer el capitalismo, el feudalismo, empieza a surgir capitales de esos imperios y van formando uniones entre países o regiones y van formándose esos países. Por ejemplo, volvamos a esa región de los Balcanes. En ese momento era dominado por el Imperio Romano y se divide, después de la caída del Imperio Romano, otomano, y se divide
de esos imperios y se forman, por ejemplo, países como Checoslovaquia, Yugoslavia, y de esos países se desprenden otros países. Por ejemplo, en Checoslovaquia se desprende la República Checa, Eslovaquia, que ahora son países independientes, y derivado de eso es que la comunidad internacional los va reconociendo, y es así como van naciendo los estados. Por ejemplo, nos vamos a la Alemania nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ganan los aliados y se inicia la Guerra Fría, y hacen el muro de Berlín. La Alemania, en ese momento, Alemania se divide en Alemania Occidental y la República Federal Democrática de Alemania, perdón. Entonces, en algunos, y les pongo el ejemplo del Mundial de Fútbol, en algunos países llegaba la República de Alemania, que estaba en este momento dominada por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y posteriormente también comparecía o asistía o ganaba esa clasificación la RDA, la República Democrática Alemana, que era parte de la Unión Soviética, o que estaba dominado por la Unión Soviética. Entonces, en ese momento era una misma Alemania, pero estaba representada por dos sectores. Nunca fue reconocido como tal, pero en ciertos elementos, en ciertos aspectos del ámbito internacional, sí era reconocida como tal. Entonces, es ahí como nacen los estados, con el reconocimiento internacional o el reconocimiento que hacen organismos internacionales para tal. ¿Y por qué les hablo de reconocimiento? Porque el reconocimiento es como la constitución de un estado a nivel internacional. Por ejemplo, después de esto que les mencionaba de los Balcanes, que se dio una guerra en la década de los 90, esa región empieza a reconocer a los estados, derivado a la independencia que van padeciendo cada uno de ellos. Pero antes de esa independencia se realizaron muchas guerras, perdón, porque querían independizarse o crear regiones específicamente como tal para crear países y que sean reconocidos internacionalmente. ¿Y quién reconoce a los países? Ese reconocimiento se da primero con dos elementos. El reconocimiento de los estados. ¿Cómo se da? Primero se da por dos elementos. La existencia como tal de un estado, que es sí existe el estado, y el reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Y aparte se da otro elemento que es la admisión. Por ejemplo, y aquí hay dos ejemplos que son sumamente importantes y reconocidos. Palestina e Israel. Palestina existe como tal, la Franja de Gaza y Cisjordania, pero está dividido por parte del territorio israelí. Entonces, existe y ¿cómo se llama? Está físicamente como tal, pero no es reconocido por toda la comunidad internacional en la ONU. Es un pueblo autónomo o un país que tiene, en este caso, territorio, pero no reconocimiento internacional. Y como no tiene reconocimiento internacional, ¿qué consecuencia trae eso? Que no es admitido en los organismos internacionales que reconocen a todos los países. Otro ejemplo es Taiwán. Si bien es cierto, era parte de la China continental, la China como lo conocemos, pero la isla existe como tal, pero no es reconocida dentro del ámbito internacional o dentro de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de países que dicen que sí lo reconocen y otra cantidad de países que no lo reconocen. Y por ejemplo, acá en Centroamérica, el único país que reconoce a Taiwán
es Guatemala. Y si no estoy mal, Panamá también. Entonces, en este caso, sí existe la isla como tal de Taiwán, pero no es reconocida a nivel internacional. Y por eso mismo no puede ser admitida en la Organización de Naciones Unidas, ni en otras organizaciones internacionales, en este caso regionales, como podría ser la Indochina, por ejemplo, la región sudasiática o la región del Pacífico, donde ya se encuentra Japón y todas las demás islas que Tailandia, Singapur y todo lo que está del lado del Pacífico, no reconocen a Taiwán como tal. ¿Por qué? Porque no ha sido reconocido por todos los países como tal. Nelson, levantaste la mano. Sí, licenciado, solo una pregunta, más bien dos. En el caso de Taiwán y China, ¿qué pasaría si varios o la mayoría de los países reconocen que Taiwán es un país independiente? Pero hablando de China, que es la segunda potencia mundial, él dice que no lo reconozco porque es parte mío. Entonces, ¿qué pasaría en ese sentido? Ya que no lo reconoce. Entonces ahí en este caso son relaciones internacionales, porque por ejemplo la isla como tal se desprendió de China derivado a las revoluciones que se dieron en su momento. ¿Se recuerdan ustedes de Mao Zedong, por ejemplo? En donde se gana las elecciones o hace un golpe de Estado, no recuerdo muy bien. Entonces, pero en ese momento los capitalistas o los conservadores chinos son expulsados y todos se van a Taiwán, pero China sigue reconociendo a Taiwán como tal. Pero todos esos chinitos que se fueron para Taiwán dicen, ya no somos de China, nosotros nos llamamos Taiwán. Entonces, esto quiere decir que tiene que estar la totalidad de países en reconocer, o la mitad, en este caso, no es totalidad, es la mayoría de países que conforman la ONU para poder reconocerlo. Ustedes se recuerdan perdón, cuando se creó el Estado de Israel, que toda la Liga Árabe no quería reconocer a Israel como tal, y lo reconoce, empieza la votación en la ONU para ver la creación del Estado de Israel, y no ahorita les digo. El 14 de mayo del 48, ¿cómo se llama? En el presidente en ese momento de Israel, se llamaba David Ben Gurión, declara la independencia del Estado de Israel, pero ahí es donde les digo yo, recibe apoyo por parte de todos los países occidentales, pero menos de todos los asiáticos y la Liga Árabe, porque derivaba, hasta antes de eso, se había dado también una guerra entre Egipto e Israel. ¿Por qué? Porque supuestamente le habían quitado tierra a los palestinos y habían instalado a la República de Israel o al país de Israel en esa región del mundo. Y derivado de todo eso, que eran personas que habían sido salvadas o habían sido colocadas en ese lugar, derivado también de la Segunda Guerra Mundial y que habían sido perseguidos por los nazis en su momento. Entonces, respondiendo a la pregunta de Nelson, ¿qué pasa? Tiene que haber una votación para poder determinar si aceptan o no a Taiwán como tal en las Naciones Unidas. Posteriormente, eso es desde el punto de vista político y desde el punto de vista pacífico. Pero detrás de eso hay problemas geopolíticos, por ejemplo, en donde, imagínense ustedes que Taiwán es aliado de Estados Unidos y tiene cerquita a China para bombardearla, por ejemplo. Algo así como sucedió en 1962 en la crisis de los misiles
en Cuba, cuando en ese momento Fidel Castro autoriza la colocación de misiles directos que estaban apuntando hacia Estados Unidos ahí se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial. Eric. Licenciado, buenas noches, gusto saludarle. Mire, Hola, así Eric. como Kirguistán y Mongolia, eso también lo reconocen las Naciones Unidas. ¿Cómo Kirguistán quién? no, ¿verdad? Es que hay un país que Kirguistán creo que se llama, creo que está por Rusia y por el área arriba de Rusia, creo yo. Uzbekistán. Ajá, yo creo que sí, ese lo reconocen Kazajistán, las creo. Naciones Unidas. Sí, esos son países, eran de la ex Unión Soviética, pero sí son Unión países Soviética, ahora. ¿verdad? Sí. Sí. Mongolia, Ajá. creo que no, porque acuérdense que Mongolia era un imperio Imperio, ¿verdad? que de la antigüedad, que era parte de China. ¿Se recuerdan los mongoles, donde estaba Genghis Khan y toda esa historia de por ahí? La Entonces, el nacimiento, ¿cómo nacen los estados? Cuando son reconocidos. El reconocimiento, cuando existen, lo reconocen y son admitidos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el reconocimiento de estados y el reconocimiento de gobiernos? Son cosas totalmente distintas y ajenas una de la otra. ¿Qué es estado? Ya sabemos qué es estado. ¿Qué es gobierno? También ya dijimos que es gobierno, es aquel grupo de personas que detentan el poder en determinado momento. Entonces, ¿qué diferencia puede existir entre el reconocimiento de un estado y el reconocimiento de un gobierno? Vamos a ver por aquí, uno que no tenga prendida la cámara. Vamos a ver a Cindy. Anda por ahí Cindy. Cindy Noemí. Buenas noches, licenciado. Acá estoy. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Cuénteme. Cuénteme, ¿usted qué considera usted que diferencia entre el reconocimiento de Estado y gobierno? Pues lo que le entendí, licenciado, fue que el gobierno es quien administra, que es el ejecutivo, y el Estado es el territorio, la delimitación. No sé si estoy en lo correcto. Y sí, ahí está muy bien usted, sí tiene la idea y lo comprende muy bien, pero la diferencia entre el reconocimiento de esos dos, ¿cuál sería la diferencia? Perdón, licenciado. Reconocer un Estado es reconocer la soberanía, el territorio, el pueblo del Estado que está reconociendo, y reconocer el gobierno es realmente si se acepta o no quien esté gobernando o quien haya ganado las elecciones. Por ejemplo, cuando hay elecciones, aquí ahorita que hubieron elecciones, pudimos ver cuando muchos países se manifestaron por la situación que se dio entre el Ministerio Público y el gobierno que iba a entrar. Se manifestaron a favor del gobierno, o sea, están legitimando en sí quienes van a tomar el control de la administración pública, y eso no tiene nada que ver con el reconocimiento del Estado. O sea, no, son dos cuestiones totalmente diferentes. Una es reconocer, ya como lo mencioné al principio, la soberanía, el territorio, la población, y lo otro es reconocer a la administración pública, que por ejemplo sea un golpe de Estado y que no lo reconozcan como tal, o que haya llegado al poder de una forma no democrática. Entonces desconocen o no reconocen al gobierno de turno. Así es. Sí, muchas gracias. Esa fue la mejor forma que lo pudieses explicar. Gracias, Sergio. Pues efectivamente, así como lo menciona Sergio, el reconocimiento de los estados es lo que hemos estado hablando en el transcurso de la clase. Reconocer el país como tal. Reconocemos a Uzbekistán, a Paraguay, Uruguay, todo lo que hay por ahí, México, Estados Unidos y todo lo que está por allá. Pero reconocer al gobierno también es parte del derecho internacional. Y ese reconocimiento se da, tal como lo menciona Sergio,
es reconocer a ese grupo de personas que detentan el poder, ya sea que lo hayan reconocido, lo hayan obtenido de forma legal o de una forma ilegal. Legal, ilegal, electo democráticamente, así como ustedes conocen las elecciones aquí en Guatemala, si se dan en todos los países democráticos. Y uno de los ejemplos claros, lo colocaba aquí un compañero, no vi el nombre, es Venezuela. Y efectivamente, cuando Nicolás Maduro, perdón, en Venezuela, hace como no sé cuánto tiempo, 5 o 6 años, hubo un candidato que supuestamente había ganado las elecciones y se llamaba Juan Guaidó. ¿Se recuerdan ustedes de esa noticia? Pues Juan Guaidó era reconocido por algunos países y por otros no. Y obviamente el país, ustedes saben, el sistema de gobierno que tiene Venezuela, que es socialista, y la mayoría de países no reconocía a los, por ejemplo, Nicaragua, Rusia, China, no reconocían como tal a Juan Guaidó como presidente. Mantenían esa línea de reconocer a Nicolás Maduro como presidente. Otro ejemplo podría ser también, y otros países, por ejemplo, la mayoría de países capitalistas o que estaban en contra o están en contra de Nicolás Maduro por ese sistema de gobierno que tiene y que no han habido elecciones desde hace mucho tiempo, desde la era de Hugo Chávez, sí reconocían a Juan Guaidó, pero Juan Guaidó no tenía ese poder para poder ingresar al Palacio, al Palacio de la Moneda y poder empezar a desempeñarse como presidente. Otro ejemplo también es cuando en Cuba, por ejemplo, no reconocían al país como tal y obviamente también reconocían al gobierno de Cuba, en este caso liderado por Fidel Castro y posteriormente después por Raúl Castro, pero también lo reconocían, pero aunque no les gustaba tal forma de gobierno, porque en ese momento de la historia, bueno, todavía es parte de Cuba, es uno de los últimos países que son comunistas, y a muchos países les incomodaba eso o no les gustaba la forma de gobierno, el sistema de gobierno, perdón. Entonces, era reconocido el Estado como tal, el Estado de Cuba, pero también era reconocido su gobierno, aunque no le gustara a muchas personas. Pero el otro ejemplo es no reconocer el gobierno, y eso lo hacían con Juan Guaidó. Igual pasó con México cuando gana, ¿cómo se llama ese señor? Felipe Calderón, y supuestamente hay un fraude electoral y gana permítame, gana Felipe Calderón y López Obrador en ese momento se declara presidente, le ponen la banda presidencial en el Zócalo con muchos seguidores, pero no logra tomar posesión. ¿Por qué? Porque obviamente el Tribunal Electoral no le entrega las acreditaciones, tal como pasó acá en Guatemala, al ganador. En este caso se lo da a Felipe Calderón y obviamente López Obrador decía de que sí, él era el presidente, pero no era reconocido. Entonces, diferencia entre reconocer un Estado y reconocer un gobierno. Y la neutralidad. Después de eso viene la neutralidad. ¿Qué pasa? Primero, ¿cómo nace el Estado? Ya vimos cómo nació y cómo se derivan, y es parte de la historia universal, cómo se van desprendiendo de esos grandes imperios de la antigüedad. ¿Cómo se reconocen? Primero con existencia, el reconocimiento de la admisión, el reconocimiento de gobiernos, las personas que gobiernan en ese país, la neutralidad. Esto quiere decir que hay países que están a favor y están en contra. Y la neutralidad consiste en no apoyar a ninguno, como su nombre lo indica, no apoyar a ninguno de los dos bandos, en decir estoy a favor y estoy en contra. Ni estoy en contra de los que están a favor, ni estoy a favor de los que están en contra. Esto quiere decir que están directamente en una posición central o neutral. Uno de los ejemplos que siempre sucedió en su momento
fue Suiza. Y Suiza, en su momento, en 1938 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, él fue el único país de Europa en que no fue bombardeado, ni fue invadido, ni fue ocupado por ninguna de las dos potencias, ni por el eje, ni por los aliados. ¿Por qué? Porque se declaró neutral con relación o como beligerante dentro, perdón, dentro de ese conflicto bélico. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, Suiza fue, fue el único país en el que se mantuvo al margen de la guerra y no fue dañado por los bombardeos de ambos bandos. También en ese momento de la historia, España con Francisco Franco, cuando estaba el Francisco, ¿cómo se dice? Que era en España, se le denominaba el franquismo. El franquismo en ese momento tampoco se quiso incluir en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la invitación o que se uniera al eje, cuando Adolfo Hitler le hacen la invitación y él dice no, o sea, sí los apoyo, pero no me puedo meter a la guerra porque acabo de salir de una guerra civil dentro de mi país y no tengo la fuerza o los recursos necesarios para poder participar en la guerra. Entonces me mantengo al margen o soy neutral, ni apoyándolos a ustedes, ni apoyando a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la neutralidad quiere decir que no se apoya a ninguno de los dos. Y esto quiere decir, ¿y por qué se toca el tema de la neutralidad? Por el reconocimiento que se da como tal a los estados. ¿Estamos bien ahí? Sí, Lick. Bueno. Después de la neutralidad está se me escapaba algo también de decirles que con relación a al reconocimiento de los gobiernos, en algunos casos, cuando obviamente las potencias económicas, potencias militares, potencias vienen y sancionan a esos gobiernos que no son reconocidos o que causan esas violaciones a derechos humanos a sus habitantes, lo cual afecta totalmente esa relación entre países. Y por ejemplo tenemos a Corea del Norte, que es uno de los países más aislados del mundo, que obviamente solo tiene amistades con Rusia, con China y algún otro país, y todos los demás países lo tienen aislado, no hay comercio, y por eso mismo es que Corea del Norte es un país hermético, porque el gordito que tienen como presidente es orgulloso y a pesar de, dice, si no quieren negociar conmigo, tampoco voy a salir a mi gente, igual de entrar o salir del país a personas para el turismo. Es uno de los países en donde más cuesta entrar. Y asimismo también las sanciones, por ejemplo, Cuba, en su momento reconocían al Estado como tal, lo que ya les mencioné, pero vinieron sanciones económicas, el famoso embargo, que no es más que bloquear el sistema económico del país y no poder hacer negocios con otros países, con el país principal y en este caso con los países que están con el principal. Entonces, derivado de ese reconocimiento de gobiernos también vienen o tienen esa característica de poder que se aplica sanciones, que no está regulado en la comunidad internacional, no dice se sancionará por tal, sino que ya son resoluciones internas, en este caso de Estados Unidos, en donde sancionan a Cuba directamente. Y tenemos la sucesión de estados. Esto, como les indico, prácticamente es doctrinario y la sucesión de estados es muy difícil que sea, por ejemplo, se dio en su momento
de los imperios de la antigüedad, hablemos, por ejemplo, del Imperio Romano, el Fenicio, el Imperio Babilónico, los persas, que obviamente la tierra se mantuvo como tal, las delimitaciones de los estados se dieron de otra forma, pero fueron evolucionando esas fronteras, entonces, y esos pasajes en donde cada país empezó a establecer el límite de su territorio hacia otros países. Por ejemplo, el Imperio Romano sabemos que abarcó toda la Europa occidental y parte de la Europa oriental. El imperio, después nos vamos a Asia, que ahora, por ejemplo, el Imperio Romano es lo que es Roma, Italia, Grecia, el Imperio Otomano, Turquía, los Balcanes que les explicaba. Entonces, esa sucesión de estados se dio con el tiempo, pero desde hace mucho tiempo. Ahora es muy difícil que se dé, pero la sucesión se da ya no es entre estados, sino organismos internacionales que van evolucionando con relación a la competencia de en este caso, de sus funciones. Como les decía, los imperios en la antigüedad, el imperio persa, por ejemplo, ahora es Irán. El imperio babilónico, por ejemplo, ahora es Irak. Y así sucesivamente, el imperio mongol, que ahora es parte de China, Tailandia y todos esos países de por ahí. Entonces, en ese sentido, es como se da la sucesión de estados, pero aclarando, no es que se dé que un estado muere y vuelvan a ser otro estado, sino que se dio en su momento como tal a través de la historia. Evolucionaron esas fronteras físicas y esas fronteras imaginarias. Eso lo vamos a ver más adelante. Lick, una pregunta. Cuénteme. En el caso de Rusia, que anexó, por ejemplo, en este caso, partes o regiones de Ucrania, como Zaporizhia, Donetsk, ¿eso no formaría parte de lo que es sucesión de los estados? No, ahí sería ¿cómo le dijera yo? Es como que volverse estados autónomos. Porque, por ejemplo, esas regiones que usted dice eran parte de Ucrania o de Rusia. Disculpen, que estoy algo malo de la garganta. Pero no han sido reconocidos a nivel internacional, sino que simplemente quieren mantener quieren gozar de su independencia. Entonces, en ese momento no es que está sucediendo un estado a otro, sino que ellos se están volviendo o quieren ser independientes de otro, pero no es que del mismo estado, la historia es, o el concepto es, que del mismo estado, del mismo territorio, nazca otro estado, pero esto es muy difícil que se dé, sino que se da desde el punto de vista de la independencia. Porque, por ejemplo, esas regiones de Donetsk, esas regiones ucranianas, no están sucediendo a Ucrania, sino que se están separando de Ucrania. Son regiones separatistas. Por ejemplo, dentro de Rusia hay una región que se llama Chechenia, y es una región bien grande, que tiene, que se quiere como que independizar o separar de Rusia, pero está dentro de Rusia. Y como Rusia es un estado federado también, pero las leyes de Rusia sí abarcan sobre esa región de Chechenia. Entonces, lo tienen como imagínense ustedes, o se me ocurre mencionarles, Guatemala y Xela. Por ejemplo, Xela es una metrópoli, ya es la segunda ciudad más importante de Guatemala, y algo así es Chechenia, pero desde ese punto de vista, permítame. Entonces, no es que vayan sucediendo, por eso les digo yo que es bien difícil que esto se dé. Se da en organismos internacionales porque
Y les ponía el ejemplo de los imperios antiguos, que eso sí se pudieron suceder porque se fueron creando, de esos grandes imperios se fueron creando imperios chiquitos y ahora que se llaman repúblicas. Entonces, de ese grandote se salió, no, ya no lo voy a leer, alguien mencionó algo de Belice, que no se me vaya a olvidar. Entonces, es parte de eso. Contestando la pregunta de Nelson, no es tanto así, sino que son más separatistas e independientes que quieren desprenderse de un estado mayor. Alguien mencionó algo de Belice. Escribió un mensaje ahí. Bueno, había una pregunta que decía, ¿cuál es el ente que reconoce a los estados? ¿Quién creen ustedes que debe, puede o tiene que reconocer a los estados? La ONU en Asamblea General, pienso yo. Así es la Organización de Naciones Unidas en Asamblea General donde reconoce a los estados. Y por ejemplo, les mencionaba algo de la sucesión, se da en instituciones de organismos internacionales, como por ejemplo, por el hecho de la competencia, sus funciones o las funciones que ejercen en su momento, antes de llamarse Corte Internacional de Justicia, era la Corte Permanente de Justicia. Entonces, aquí es lo mismo, solo que él tenía unas funciones, por ejemplo, imagínense ustedes, la Corte Permanente de Justicia era la que empezó a juzgar crímenes de guerra en su momento, no los de la Segunda Guerra Mundial, sino que otros crímenes, por ejemplo, los de Ruanda, los de los Balcanes, y esa Corte Permanente de Justicia evolucionó y ahora es la Corte Internacional de Justicia, que, perdón, que fue creada en ese momento de la historia para juzgar esos delitos de lesa humanidad o delitos de guerra o crímenes de guerra. Ahora la Corte Internacional es la que conoce todas esas situaciones, pero a nivel internacional. Evolucionó en su competencia. Antes fue creada solo para algo temporal, ahora es para algo permanente. ¿Me entienden? Bueno, fíjense que ya no me sale la voz, perdón. ¿Alguna duda que tengan por ahí? Licenciado, solo con una duda. ¿Y la ONU en la Asamblea General pueden quitar el reconocimiento a un Estado? La ONU en Asamblea posiblemente. Digamos que, permítame. Si es anexado por otro estado, posiblemente. Si es anexado. Pero como tal, quitarle, es como, imagínense, en Asamblea General, hoy nos encontramos reunidos aquí y le vamos a quitar a Guatemala porque, no, Haití, por ejemplo, porque no tiene gobierno y que lo que está pasando en Haití y no tiene gobierno y se está saliendo sobre control y vamos a quitarle la soberanía a Haití, que la agarre o que la tome República Dominicana. Entonces, eso es algo muy difícil que la ONU lo pueda hacer porque no es tanto que le quiten la soberanía o el reconocimiento a un Estado, sino que imagínense a quién le quitan la nacionalidad en ese momento. ¿A quién creen ustedes? A todos los habitantes. Es como que si nos quitaran a nosotros o nos desconozcan como tal. Entonces, ese reconocimiento no puede pasar porque ¿a quién nos anexamos? ¿Nos anexamos nosotros a México? ¿Nos anexamos a El Salvador? O ahí miren ustedes a quiénes se anexan. Lo dejamos a su discreción. A México. Yo me iría para Luxemburgo.
Imagínense, no podría pasar eso, ¿verdad? Entonces, porque afecta no solo al país, al Estado como tal, y ustedes ya saben quién es el Estado, a quiénes conformamos el Estado. Afecta, imagínense la institucionalidad del país, imagínense los organismos de Estado, imagínense la población, imagínense los derechos que nosotros adquirimos acá como guatemaltecos, a dónde nos los van a dar, nos condicionan en otros países. Si es guatemalteco, solo tiene derecho a trabajar o tiene la obligación de trabajar 20 horas diarias, mientras que aquí en Guatemala no puede exceder de 8 diurnas y lo que ustedes saben de derecho laboral, diurnas, nocturnas, mixtas. Entonces, afectaría, ¿se imaginan cómo afectaría eso? Obviamente un conflicto bélico mundial, como sucedió y ya sucedió, posiblemente sí podría pasar, pero creo que no. De hecho, tarea número 3. Anoten ahí. Investigar si la ONU puede desconocer a un país en Asamblea General. Bueno. Si la ONU dijo, licenciado, escuché algo intercortado, perdón, mi internet está fallando. Sí, la ONU. Anoten en su hojita que tienen ahí. Listo, Lick. Bueno. Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, se cuidan. Feliz fin de semana. Mejor. Lick, yo considero bueno, voy a investigar, pero yo considero que no podría, porque simple y sencillamente el Estado podría salirse de la ONU y seguir siendo Estado. O sea, no necesariamente tiene que, o sea, aceptar un nuevo Estado se podría, como el caso de Israel, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema de relaciones internacionales y situaciones que se dan en tema de imperialismo, ¿verdad? Porque el caso de Taiwán, porque Israel sí, Taiwán no, pues ahí está el caso de China, que es una potencia mundial y mejor no lo toquemos, ¿verdad? Pero Israel sí hay intereses de Estados Unidos, o había en ese momento intereses de Estados Unidos, que era una potencia, y sigue siendo una potencia, y por el cual muchos países optaron por apoyar la independencia de Israel, pero desconocerlo yo consideraría que no es viable. Simple y sencillamente, como Estado no me quieran desconocer, me salgo de la ONU y sigo siendo Estado, es mi punto de vista, pero igual voy a investigar. Claro, sí, efectivamente, y de hecho sucede, muchas gracias, Sergio, y de hecho sucede con la OEA, porque hay países, por ejemplo, así como Cuba no es parte de la OEA y está reconocido como Estado. Entonces lo mismo puede suceder ¿cómo se llama? En la ONU. Y por ejemplo, porque es un organismo regional, ¿verdad? Por ejemplo, Nicaragua ya se salió de la OEA. Entonces, yo no considero que podría desconocerse un Estado y disolverlo, ¿va? Imagínense, no tendría porque afectaría a mucha gente. José Luis, contame. Sí, justamente eso. Pues la OEA fue concebido contra Cuba para acercarlo prácticamente. Eso fue la verdadera razón de la OEA. No hay otra razón. Fue para que todos los países se integren y al final molestar a Cuba y aislarlo de la economía, y más las sanciones criminales por parte de Estados Unidos ya de varias décadas. Entonces, por eso Cuba hoy en día está mal, por ellos. Claro, esa es muchas de las razones por las cuales podría haber pasado eso, ¿verdad? Y efectivamente el aislamiento internacional, por eso le digo que el derecho internacional siempre va a ser de cordialidad y de amistad entre países, ¿verdad? Era lo que Pero vimos. al final ningún país somos independientes, porque todos nosotros somos satélites y no tenemos soberanía como tal, ni libre determinación de los pueblos, porque Estados Unidos nos impone y nosotros tenemos que obedecer.
y si no, sufrimos las consecuencias. Exacto. Bueno, los dejo, compañeros. Pasen feliz noche. Un gusto verlos. Muchas gracias a las personas que conectaron su cámara. Les agradezco bastante. Licenciado, que descanse. Gracias. Mejor. Que siga mejor, Lick. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Que siga mejor.